Contraste entre el justo y el malvado. Un hijo sabio es alegría para su padre, pero un hijo necio es la tristeza de su madre. Los tesoros no son ganancias para el perverso, mas la justicia rescata de la muerte. Yahweh no permite que el alma del justo pase hambre, pero él derribará la vida de los perversos. La pobreza trae al hombre abajo, pero las manos diligentes traen riquezas. A un hijo que es instruido será sabio, y usará al necio como sirviente. Un hijo sabio es sabio del calor, pero el hijo anárquico es pestilencia de los vientos en cosecha. Las bendiciones de Yahweh son sobre la cabeza del justo, pero profunda pena prematura cubrirá la boca del perverso. La memoria del justo es alabada, pero el nombre del perverso es extinguido. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, pero el que no ha vigilado sus labios, será derribado en su perversión. Aquel que camina en pureza anda seguro, mas el que camina en sendas torcidas será descubierto. El que guiña su ojo engañosamente, causa dolor a los hombres, pero el que reprende con valentía es edificador de Salom. La lengua del justo es manantial de vida, pero la destrucción cubrirá la boca del perverso. El odio engendra peleas, mas el amor cubre todo. Por los que no aman pelean. En los labios del inteligente la sabiduría es hallada, mas una vara está guardada para las espaldas del necio. El sabio oculta su conocimiento, pero cuando un necio habla, la ruina es inminente. La riqueza del rico es su ciudad fortificada, pero la pobreza es la ruina del perverso. Las obras del justo producen vida, las ganancias del perverso producen pecado. Aquel que observa la disciplina está en camino a vida, pero el que ignora la corrección va extraviado. Labios justos cubren enemistad, y cualquiera que calumnie es un necio. Cuando las palabras son muchas, el pecado no falta, así que aquel que controla sus labios es prudente. La lengua del justo es como plata pura, mas la mente del perverso vale poco. Los labios del justo conocen verdades sublimes, pero los necios mueren en necesidad. La bendición de Yahweh está sobre la cabeza del justo, lo enriquece y él no mezcla tristeza con ella. Para un necio, la violencia es un juego, como es la sabiduría para una persona con discernimiento. Un necio es rodeado de destrucción, mas al justo se le dará su deseo. Cuando la tormenta haya pasado, los perversos han desaparecido, pero los justos son establecidos firmemente para siempre. Como vinagre para los dientes y humo para los ojos, así es la iniquidad para aquellos que la practican. El temor a Yahweh añade tiempo de vida, pero los años del perverso son acortados. Lo que los justos esperan terminará en alegría, lo que los perversos esperan perecerá. El temor de Yahweh es fortaleza para los Kadosim, pero ruina para los obreros de maldad. El justo nunca será movido, pero el perverso no morará en la tierra. La boca del justo destila sabiduría, mas la lengua del perverso será cortada. Los labios del justo destilan gracia, mas la boca del perverso conoce el engaño. Pesas falsas son abominación delante de Yahweh, mas las pesas exactas le complacen. Primero viene el orgullo y después la deshonra, mas la boca de humilde medita sabiduría. Cuando el hombre justo muere, deja lamentos, pero la destrucción del perverso es rápida y causa alegría. En el día de la ira, las riquezas no ayudan, más la justicia rescata de la muerte. La justicia del inocente allana sendas sin culpa, mas la perversidad encuentra tratos injustos. La justicia de los rectos los rescata, pero los transgresores son atrapados en su propia destrucción. Cuando un hombre justo muere, su esperanza no muere, pero la jactancia del perverso perece. El justo escapa de la trampa, y el perverso viene a tomar su lugar. En la boca del perverso hay trampa para su prójimo, pero el conocimiento de los justos es próspero. Cuando el justo prospera, la ciudad se regocija, y cuando el perverso perece, hay alegría. Por la bendición del recto, una ciudad es levantada, pero las palabras del perverso la derrumban.
Aquel que menosprecia a otro es falto de entendimiento, mientras que una persona con discernimiento permanece callada. Un chismoso revela secretos de la asamblea, pero una persona confiable en el Ruach guarda el secreto. Aquellos que no tienen guía, caen como hijas, pero en mucho consejo hay seguridad. Aquel que garantiza un préstamo a un extraño sufrirá, mas el que rehúsa fiar está seguro. Una mujer bondadosa trae gloria a su esposo, pero una mujer que odia la justicia es tema de deshonra. Los perezosos llegan a la necesidad, pero el diligente se sostiene con riquezas. Un hombre misericordioso hace bien a su propia alma, pero el despiadado destruye su propio cuerpo. Un hombre perverso hace obras injustas, pero la semilla del justo es recompensa de verdad. Un hijo justo es nacido para la vida, pero el que persigue el mal va a su propia muerte. Los de corazón torcido son abominación a Yahweh, mas aquellos que son sinceros en sus sendas son su delicia. Cuenta con esto, el mal no permanecerá sin castigo, pero el que siembra justicia recibirá una recompensa fiel. Como anillo de oro en el hocico de un puerco es una mujer bella pero falta de buen sentido. Los justos desean solo el bien, pero la esperanza del perverso perecerá. Algunos dan libremente y aún se enriquecen más, mientras otros son tacaños y se empobrecen más. La persona que bendice a otros prosperará, aquel que satisface a otros será satisfecho él mismo. El pueblo maldice a aquel que acapara el grano, mas si lo da, bendiciones habrá sobre su cabeza. El que se esfuerza por el bien obtiene favor, pero aquel que busca el mal vendrá sobre él. Aquel que confía en las riquezas caerá, pero los justos florecerán como brotes de hojas nuevas. Aquellos que afligen a su familia heredan el viento, y el necio se convierte en esclavo del sabio. El fruto del justo es un árbol de vida, pero el alma del transgresor es cortada antes de su tiempo. Si los justos son pagados lo que merecen aquí en la tierra, cuanto mucho más los perversos y los pecadores. Aquel que ama el conocimiento ama la disciplina, pero el que odia la corrección es un necio. Un hombre que encuentra el favor de Yahweh es mejorado, pero el transgresor es pasado en silencio. Nadie se prospera por medio de la perversión, mas las raíces de los justos nunca serán movidas. Una esposa virtuosa es corona para su esposo, pero como gusano en la madera, una mala destruye a su esposo. Los pensamientos de los rectos son juicios veraces, pero las maquinaciones de los perversos son engañosas. Las palabras del perverso son emboscada mortal, pero la oratoria de los rectos los rescata. Una vez los perversos están derribados, es el fin de ellos, pero la casa del recto permanece. Una persona obtiene alabanza según su entendimiento, pero una persona de duro corazón es tratada con desprecio. Mejor es el hombre en deshonra sirviéndose él mismo, que el que se jacta de su estatus y no tiene que comer. Un hombre justo tiene piedad por la vida de su ganado, pero las entrañas del perverso son despiadadas. Aquel que labre su tierra será satisfecho con pan, mas aquel que persigue vanidades no tiene entendimiento. Aquel que disfruta en banquetes de vino, dejará deshonra en su propia fortaleza. Los deseos de los perversos son malvados, pero la raíz del justo está afirmada. Por el pecado de sus labios, el pecador cae en la trampa, mas el justo encuentra una salida de su aflicción. Aquel que su semblante es suave será lastimoso, pero aquel que contiende a las puertas aflige almas. El alma del hombre puede ser saciada del bien del fruto de su boca, y a uno la recompensa de sus labios le será dada. Los necios están correctos en sus propios ojos, pero los sabios escuchan con atención al consejo. La ira del necio se conoce enseguida, pero el hombre prudente esconde su desgracia. Aquel que dice la verdad aumenta la justicia, pero el testigo injusto aumenta el engaño. Algunos hieren mientras hablan, como espadas, pero la lengua del sabio sana. Labios veraces establecen testimonio, pero el testigo precipitado tiene una lengua injusta. Engaño hay en el corazón de los que conspiran el mal,
pero aquellos que aman el salom se regocijarán. Ninguna injusticia complacerá al hombre justo, pero los perversos son llenos de maldades. Labios mentirosos son abominación a Yahweh, pero aquellos que tratan con fidelidad son su delicia. Un hombre que entiende es un trono de sabiduría, pero el corazón del necio se topará con maldiciones. La mano de los hombres escogidos fácilmente gobernará, pero los engañadores serán por trampa. Una palabra terrible aflige el corazón de un hombre justo, pero un buen mensaje lo alegra. Un árbitro justo será su mejor amigo, pero maldades perseguirán a los pecadores, y el camino de los perversos los conduce al extravío. Un hombre perezoso no asa lo que ha cazado, pero cuando un hombre es diligente, su riqueza es preciosa. En el camino de la justicia está la vida, pero el camino de aquellos que recuerdan los perjuicios lleva a la muerte. Un hijo que escucha la disciplina de su padre es sabio, pero un hijo desobediente será destruido. Un buen hombre comerá el fruto de su justicia, pero la vida de los transgresores perecerá antes de su tiempo. Aquel que guarda su boca preserva la vida, pero el que es precipitado de labios traerá terror sobre sí mismo. El perezoso quiere, pero no tiene, los diligentes tienen sus deseos cumplidos. Una persona justa odia mentir, pero el perverso es vil y deshonroso. La justicia protege a aquel cuyo camino es honesto, pero la perversidad derriba al pecador. Hay aquellos que teniendo nada se enriquecen, también aquellos con grandes riquezas que pretenden ser pobres. El rico puede ser que tenga que dar rescate por su vida, mas el pobre no tiene amenazas. La luz del justo brilla alegremente, pero la lámpara del perverso será extinguida. Almas astutas se extravían en pecado, pero los hombres justos tienen piedad y son misericordiosos. Un hombre malo hace el mal con insolencia, pero la sabiduría es encontrada en aquellos que toman consejo. La riqueza adquirida deprisa y con iniquidad es disminuida, mas aquel que la amontona por rectitud la aumentará. El justo es misericordioso y presta. La esperanza diferida enferma al corazón, pero un árbol de vida es el deseo cumplido. Aquel que desprecia una palabra, Torá, sufrirá por ella, pero aquel que teme al mandamiento tiene sanidad de alma. Para un hijo habilidoso no habrá nada bueno, pero un sirviente sabio tendrá obras prósperas, y su senda será dirigida por el bien. La enseñanza de un hombre sabio es una fuente de vida, pero el hombre que carece de entendimiento morirá por la trampa. Buen sentido común produce favor, y conocer. La Torá es parte de un entendimiento firme, pero el camino de los desdeñadores tiende a la destrucción. Todo hombre prudente actúa con conocimiento, pero un necio manifiesta su necedad. Un rey imprudente cae en la maldad, mas un fiel embajador lo librará. La pobreza y la desgracia son removidas con la instrucción, y aquel que escucha la reprensión será honrado. El deseo cumplido del justo es dulce para el alma, mas volverse del mal es aborrecible para los necios. Aquel que camina con los sabios se hará sabio, mas el compañero de los necios será conocido. El mal persigue a los pecadores, mas la prosperidad sobrecogerá a los justos. Un buen hombre deja herencia a sus nietos, mas la riqueza de los pecadores es almacenada para los justos. Los justos pasarán muchos años en riqueza, pero los injustos perecerán de repente. El que retiene la vara a su hijo odia, mas aquel que lo ama es cuidadoso en disciplinarlo. La persona justa come y satisface su alma, pero el alma del perverso está vacía. Toda mujer sabia edifica su casa, pero una necia la derrumba con sus propias manos. Aquel que camina en rectitud teme a Yahweh, pero aquel que es perverso en sus caminos lo desprecia. De la boca de los necios brota la arrogancia, pero los labios de los sabios los preservan. Donde no hay bueyes los establos están limpios, pero mucho es producido por la fuerza de un buey. Un testigo honesto no mentirá, mas un testigo injusto despierta la falsedad. El escarnecedor busca la sabiduría en vano,
mas el conocimiento viene fácilmente a alguien con discernimiento. Todas las cosas son adversas al hombre necio, pero los labios son las armas de la discreción. La sabiduría del prudente entenderá sus caminos. Mas la insensatez de los necios los extravía. Las casas de los transgresores necesitarán purificación, pero las casas de los justos son aceptables. La mente del hombre es inteligente, su alma entristecida, y cuando él se regocija no tiene compañerismo con el orgullo. La casa del perverso será totalmente destruida, pero la tienda del que camina en rectitud estará firme. Puede haber un camino que parezca recto al hombre, pero al final son caminos de la profundidad del Seol. La tristeza no se mezcla con el regocijo, y la alegría puede terminar en congoja. El insensato está lleno de sus propios caminos, mas un buen hombre con sus pensamientos. El simple cree todas las palabras, pero el prudente después las piensa de nuevo. Una persona sabia teme y se vuelve del mal, pero un necio confía en sí mismo y se une al transgresor. Un hombre apasionado actúa desconsideradamente, pero el sensato aguanta bajo muchas presiones. Los necios heredarán insensatez, mas los prudentes se agarrarán al entendimiento. Los malvados caerán ante los buenos, y los perversos a las puertas de los justos. Los pobres son aborrecidos aún por sus amigos, mas los ricos tienen muchos amigos. Aquel que aborrece al necesitado peca, pero aquel que tiene compasión por el pobre es muy bendecido. No se extraviarán los que maquinan el mal. Mas la misericordia y la verdad son para aquellos que planean el bien. Los labradores de maldad no entienden misericordia y verdad, pero la compasión y fidelidad están con los labradores del bien. Con todos los que son cuidadosos hay abundancia, pero los que se inclinan al placer y son indolentes habrá carestía. La corona de los sabios es su prudencia, pero la ocupación de los necios es la maldad. Un testigo verdadero salva almas de la maldad, pero el engañoso despierta la falsedad. En el temor de Yahweh hay poderosa seguridad, para sus hijos habrá un lugar de refugio. El mandamiento de Yahweh es fuente de vida, capacitando a los hombres volverse de trampas mortíferas. La gloria de un rey yace en tener muchos sujetos, si es poco el pueblo del príncipe, esto es su ruina. Un hombre tardo para airarse abunda en sabiduría, pero el hombre de ruaj impaciente es muy necio. Una mente tranquila da salud al cuerpo, mas la envidia pudre los huesos. El opresor de los pobres insulta a su creador, pero aquel que es piadoso con el pobre, lo honra. Los perversos son derrumbados por su perversidad, mas los justos estarán confiados aún en la muerte. La sabiduría está en el buen corazón de un hombre, pero en el corazón de los necios no hay discernimiento. La justicia exalta a una nación, pero el pecado disminuye las tribus. Un rey muestra favor al sirviente con buen sentido, y con su buen comportamiento remueve la desgracia. Una respuesta suave desvía la furia, pero la palabra áspera hace que el furor suba. La lengua del sabio conoce lo bueno, pero la boca del necio escupe cosas malditas. Los ojos de Yahweh están en todos sitios, contemplando el mal y el bien. Una mirada alegre trae gozo al corazón, y las buenas noticias dan vigor a los huesos. Aquel que escucha la corrección debida estará en casa en compañía de los sabios. Aquel que rechaza la instrucción se odia a sí, pero el que escucha la corrección ama a su alma. La disciplina de la sabiduría es temor de Yahweh. Antes de ser honrado, una persona tiene que ser humilde. La persona es responsable de preparar su corazón, pero cómo habla la lengua es de Yahweh. Todo camino del hombre es limpio en su propia opinión, pero Yahweh es el que examina los ruajim. Todas las obras del hombre humilde son manifiestas a Elohim, pero los perversos perecerán en un día malo. Si confías todo lo que haces a Yahweh, tus planes tendrán éxito. Yahweh hizo todo para su propósito, aun al perverso para el día del desastre. Yahweh detesta a todos aquellos con corazón arrogante, y el que golpea mano con mano no permanecerá sin culpa.
La misericordia y la verdad espían la iniquidad, y el hombre se vuelve del mal por medio de temor a Yahweh. Cuando los caminos del hombre complacen a Yahweh, él hace que aún sus enemigos estén en paz con él. Mejor lo poco con justicia que ganancia inmensa con injusticia. Una persona puede planear su camino, pero Yahweh dirige sus pasos. Mejor un pedazo de pan seco con quietud que una casa llena de comida pero también llena de contiendas. El sirviente inteligente regirá sobre el amo necio, y compartirá porciones con los hermanos. El crisol prueba la plata, y el horno el oro, pero el que prueba los corazones es Yahweh. Amén.